Bueno, pues en esta mesa de trabajo es un diálogo entre psicomotricistas entre México y Uruguay. Al coordinador de la mesa, maestro Nicolás Guzmán Nava. Entre los participantes van a estar la maestra Nayeli Asbolio, el doctor Juan Mila de Marchi, doctor Rafael Velázquez Díaz y al maestro José Luis Nava Ramírez. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente buena tarde a todos los asistentes. Esta mesa está planeada simplemente como una tertulia entre psicomotricistas, ir un poco en el esquema que nos marca el Congreso, que es la actualidad y el futuro de la psicomotricidad. Es ver cómo se han roto ciertos paradigmas y tal vez saber que toda esta misma dinámica que hemos estado viviendo por ya más de 9 meses tal vez tenga una repercusión para nuevas generaciones o irnos adaptando también a esta nueva tecnología, ver cómo la psicomotricidad puede permear también estos medios. No, en primer lugar quería decirles que hemos trabajado mucho este tema con compañeros de psicomotricidad de muchísimos países. Y cada país está en una situación totalmente distinta. Nosotros hemos vuelto a la asistencia presencial con todos los recaudos y protocolos sanitarios, pero en plena pandemia, en el momento del quedarse en casa más duro, se pudo realizar trabajos teleasistencia en varias series psicomotrices, en gerontopsicomotricidad fundamentalmente, y en el trabajo con adolescentes y el trabajo con niños, sabiendo que la psicomotricidad es fundamentalmente presencial. El trabajo corporal de la formación continua de los psicomotricistas no se puede realizar por vía virtual. El trabajo de supervisión sí se puede hacer, y lo hemos hecho. Y las intervenciones psicoterapéuticas o terapéuticas tienen ciertas restricciones. Yo pienso que, por ejemplo, a mi analista le debe haber costado muchísimo hacer el cambio del diván a un cara a cara y por una sesión virtual. Sin embargo, ese costo que debe haber tenido para él, para mí fue muy necesario y fue muy bueno. De la misma manera, para algunos de nuestros pacientes fue necesario y muy bueno, y para otros pacientes no pudimos continuar el tratamiento, aunque no perdimos contacto. Entonces, ¿cuál es el futuro? Yo pienso que esta pandemia va a pasar, como las que han pasado todas las pandemias a lo largo de la vida, y volveremos a la presencialidad. Volveremos a la presencialidad porque la necesitamos. Somos seres gregarios que necesitamos juntarnos, que necesitamos estar intercambiando. Este encuentro fue muy, pero muy bueno, pero hubiese sido otra cosa si hubiese sido presencial, no hay duda. Y para apoyar lo que les estoy diciendo, voy a utilizar una transparencia de mi amigo Gerard Herman de Francia, del Instituto Superior de Psicomotricidad de Francia. Y me gusta mostrar esta transparencia por lo siguiente, porque muestra la evolución de la psicomotricidad y de la profesión del psicomotricista desde el año 68. Si ustedes observan, los psicomotricistas solo trabajaban en Francia con los trastornos del aprendizaje y el hándicap mental, y trabajaban en el ámbito escolar. Trabajaban en los consultorios, en los gabinetes, como dicen los franceses, y en las escuelas. Nosotros, en Montevideo, en el año 74 se crea la profesión y el diploma de Estado en París, en la Sorbonne, el Instituto Superior de Psicomotricidad y Relajación de París, y apenas 4 años después se crea la formación de grado en psicomotricidad por una simple cuestión. Si la psicomotricidad existía en la Sorbonne, en París, en la Facultad de Medicina, ¿cómo no iba a existir en la Facultad de Medicina de Montevideo? Pero desde aquel perfil inicial, nuestros primeros programas de estudio fueron la transcripción y la traducción de los programas franceses a la actualidad. Miren la explosión, la verdadera explosión en el perfil disciplinar y el perfil profesional de la psicomotricidad, donde tenemos el trabajo, por supuesto, en gerontopsicomotricidad, como lo vimos en el Congreso a través de la exposición de Soledad, los tratamientos desde el nacimiento a la muerte, desde la neonatología o la mujer embarazada, hasta la gerontopsicomotricidad, todo el trabajo que se desarrolla en los servicios a las personas con la formación de los profesionales destinados a ocupar ese sector, los que los franceses llaman los males de la civilización, el burnout, las adicciones, las dependencias, los síntomas, el síndrome postraumático o psicotraumático. Francia
de psicomotricistas que trabajan, el mundo del trabajo. Acá la psicomotricidad danesa tiene una enorme experiencia, los daneses trabajan con adultos, no trabajan con niños, y tienen un saber acumulado enorme, pero por problemas de idioma y de idiosincrasia no hemos tenido demasiado contacto. Nosotros hace 6 años que tenemos contacto permanente con la Universidad de Copenhague, con una visita e intercambio de estudiantes y profesores, estamos desarrollando programas conjuntos sobre el mundo del trabajo, que esto sí que es algo inagotable, y mucho más en este momento, el trabajo con los equipos que trabajan en salud y en educación, la prevención, la educación, la formación de educadores, la educación psicomotriz. Es decir, no es que un psicomotricista haga todo esto, no. Los psicomotricistas se forman con una base seguramente y luego pueden optar por todo este campo disciplinar y profesional. Y en este momento en Uruguay nosotros tenemos psicomotricistas que trabajan exclusivamente en neonatología y no trabajan en otras áreas o con otros colectivos. Y psicomotricistas que trabajan y estudian en gerontopsicomotricidad y no trabajan con otros tipos colectivos. Entonces, yo creo que el futuro de la psicomotricidad no tiene techo. La pandemia es una situación compleja, difícil, que hay que seguirla atravesando y estamos todos esperando que termine el año como que mágicamente a partir del 2021 va a pasar otra cosa, pero bueno, tal vez eso no sea tan lineal, tengamos más a mano las vacunas y esta pandemia sea un difícil recuerdo en el futuro. Por favor. Muchas gracias. Vamos a ahora continuar con la mesa. Enseguida voy a presentar a la maestra Nayeli Díaz Bolio. Hola, buenas tardes. Mira, la verdad ha sido todo un reto en el que, pues al principio yo me guardé y pasaron 10 días, 15 días, 20 días y dije, no puedo seguir guardada, ni puedo así como abandonar a mis pacientes, ¿no? Entonces, ideé unos kits para que pasaran por ellos, se los llevaran en su casa para trabajar desde allá, cosas de motricidad fina, de motricidad manual, algunas cuestiones de atención, de seguimiento visual, de rastreo visual. Pienso que ha sido como una época de readaptación, de rediseño, de reinventarnos de aquello que en algún momento yo consideraba imposible, como dar una terapia a un niño en línea. Bueno, pues se tuvo que hacer porque pues era sigue siendo en muchos casos la única posibilidad que hay, porque sí veo ya algunos niños a nivel presencial con todas las con todas las medidas de seguridad, pero hay algunos que los papás aún no quieren. Hay muchas dificultades porque, por ejemplo, en el caso de la parte motriz, poder mover al niño a través de una pantalla es difícil. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si estamos jugando a aventar el globo y el globo se sale de mi campo visual, el niño se sale de mi campo visual, ya se fue por allá, ya fue a perseguir el globo abajo de la mesa, ya se cayó el iPad, el ventilador ya se llevó al globo, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que parece que son muy simples, pero ¿cómo voy a trabajar con un niño si no lo tengo quieto? Y si lo tengo quieto, ¿cómo voy a trabajar psicomotricidad? Si partimos del cuerpo y partimos del movimiento, ¿no? En la parte, por ejemplo, grafomotora, pues ¿cómo le enseño cómo es el movimiento? ¿Cómo le muestro cómo es la postura si no lo puedo colocar, no lo puedo tocar, no le puedo llevar su mano? En cuanto a ejercicios visuales, hay algunos que sí se han podido hacer, por ejemplo, de seguimiento de laberintos y de rastreo visual y que identifique el patito entre todos los cerditos y cosas así. Pero ahora es más desafiante porque los niños están, pues digamos que 5 horas en la escuela virtual y entonces después llegan conmigo a una terapia que también es virtual, llegan cansados, llegan agotados, con un sistema visual estresado, con un sistema motor también estresado de estar sentado, de no moverse. Entonces creo que es muy desafiante para los psicomotricistas y sobre todo para los niños, porque los niños su naturaleza es el movimiento y moverlos en una pantalla pues es complejo. Entonces, pero no es imposible, ¿no? Creo que tendremos que ir rediseñando y buscando materiales y buscando técnicas nuevas para poder acercarnos a ellos. Es muy importante, por ejemplo, el apoyo del cuidador. Cuando hay un buen cuidador del otro lado, ya sea la mamá, el hermano mayor o la persona que asiste en la casa, entonces es posible, pero hay muchas veces que no.
porque a veces hasta es peor que una mamá que está estresada, que no tiene paciencia, que se desespera con el hijo, pues la ponemos a ayudarlo y le empieza a recordar lo mal que lo hace y que así no es, y entonces el niño acaba llorando y pues es todo un drama, ¿no? Entonces, creo que, vuelvo a repetir, tenemos ahí una buena oportunidad de aprendizaje, todos los que trabajamos con niños, para ver cómo le hacemos además para continuar con este vínculo, ¿no? Sí, tienes toda la razón, viendo sobre todo esta parte, como lo decía Pili muy al inicio de las sesiones, cómo impactar en este aprendizaje que acabas de decir, ¿no? En esta memoria visual, donde no solamente está el aprendizaje per se, tienes dos bloques más, lo motor, que lo puedes hacer como tal, pero la parte afectiva, que debes de mezclar, ¿no? Entonces esa parte afectiva, que como dices, no es a veces la madre la que puede facilitarnos, sino nos inhibe más, ¿no? Sí, puede inhibirlo más y bueno, hay veces que he tenido que dar terapia con el niño corriendo con el iPad que se esconde abajo de la cama, ¿no? Y situaciones así como muy atípicas y bueno, pues saber qué hago con el niño abajo de la cama y simbólicamente por qué va y se esconde abajo de la cama y entonces dejamos al lado la parte visual, dejamos al lado la parte instrumental y pues entramos en la parte emocional a ver qué está pasando con el niño, a ver qué podemos jugar simbólicamente abajo de la cama, ¿no? Entonces creo que es como vuelvo a repetir, lo podemos ver o como una gran dificultad o como una gran oportunidad de aprendizaje esta pandemia y de rediseño y de hacer posible lo que antes no contemplábamos, ¿no? Y más para nosotros que trabajamos con el cuerpo. Y que como dice Juan, realmente esto ya pues, tiene que pasar, ¿no? Pero mientras pasa, pues está generando una serie de trastornos que, bueno, vamos a ver a futuro en un rato cómo vienen. Naye, Yo me he dado, perdón, nada más para terminar, me he dado cuenta que en muchos niños que tienen como mayores dificultades de integración sensorial y en toda la parte de integración corporal, que los he visto después de 7 meses, la verdad es que se fueron para atrás. Sí ha habido como muchos niños que se quedaron estancados y que incluso se fueron para atrás en cosas que ya habían adquirido y que vienen muy estresados, muy desorganizados. Y bueno, pues es toda esta mezcla de no moverme, de qué está pasando en el mundo, del estrés emocional de toda la familia, ¿no? Entonces, esperemos que pronto podamos salir de esto. Naye, muchas gracias. Bien, enseguida les presento al doctor Rafael Velázquez Díaz. Yo quisiera hacer una analogía en el antes y después. Bueno, antes y durante la pandemia y después hablaremos del después. Pero en este momento, bueno, vamos a partir de que el ámbito del psicomotricista, por lo menos en México, ha ido ampliando. Hace 29 años que de alguna forma comencé este trabajo en el hospital, no existía la intervención neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales en el área de salud. Comenzó y se inició poco a poco, después vino la formación en la maestría de psicomotricidad y pudimos desarrollar en el hospital las técnicas de estimulación temprana psicomotriz. Esto lo hicimos durante todos estos años en la unidad de cuidados intensivos para promover una viabilidad y también la estancia corta en las áreas de la terapia intensiva. En aquella época era muy difícil, complejo, no había las facilidades y las posibilidades en las autoridades. Sin embargo, hubo quienes creyeron en esto y se fue dando de una forma muy acorde y adecuada. Desde ahí inicia, ¿no? Esta intervención. Después nos vamos a las salas de estimulación temprana psicomotriz, a las áreas de psicomotricidad del niño pequeño, y aquí vemos una de esas imágenes donde interviene. Aquí básicamente el programa es la inclusión de los padres y de las madres, y literal, aquí están los papás, y ahí están las mamitas, y también hay abuelitas, y también hay tías, que de alguna forma empiezan a promover este desarrollo de la estimulación
temprana psicomotriz, tanto en niños regulares sanos como en niños con algún de alto riesgo neurológico o con una alteración de tipo neurológica. Estas salas, que son salas donde actualmente trabajamos y es material diseñado por nosotros, sino que también, de acuerdo a las necesidades, se han ido transformando y haciendo módulos diversos, y hay muchas técnicas. Tenemos como antecedentes a toda la escuela francesa y española que tiene mucho trabajo al respecto, y que de ahí, basándome en esto, yo me dio posibilidad de ir diseñando esto que vemos en este momento. Esto nos va a servir para el después. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que tener áreas de simulación donde podamos desarrollar todos estos patrones de movimiento y que podamos darle la oportunidad y darle esta alternativa a los pequeños de seguridad. No se puede hacer esto en la calle o en los parques o en áreas abiertas como el campo, porque esto ya es más difícil, más en las poblaciones urbanas en nuestro país. Entonces esta es una muy buena alternativa. Seguramente que se requiere de mayor capacitación y de estudio, de formación para todo el personal que atienda estas áreas. Y bueno, en nuestro país podemos identificarlas como el área educativa en la educación inicial, el área clínica en el área de salud, como la que están ustedes viendo, y otras actividades que van a ser las de crianza, que son las que se hacen en casa y las que hoy se pueden hacer y se están haciendo en casa por la pandemia. Yo quisiera hablar de esto desde un punto de vista muy positivo. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar todo lo malo y todas las barreras, pues van a ser muchísimas. Yo quisiera ir hablando de soluciones. Aquí una de las alternativas, por lo menos en esta práctica, no es la única práctica que tenemos en nuestro centro. Tenemos prácticas psicomotrices desde bebés recién nacidos, lactantes maternales, preescolares, adolescentes y también adultos mayores. Pero en este aspecto, hablando de los niños pequeños, ¿cómo se ha ido manejando durante la pandemia? Nosotros lo hemos ido manejando de la siguiente manera. El apoyo, y bueno, como ya tenemos un trabajo previo con las mamás principalmente, vamos dirigiendo. Nosotros tenemos la oportunidad, como pudieron ver en las imágenes, de que ellas entren a la sesión, participen y sean monitores de la misma sesión. Nosotros trabajamos con ellos, pero como la población es amplia, entonces nosotros dirigimos. No podemos estar con uno a la vez cuando es un grupo de 15, 20 niños. Sin embargo, también tenemos sesiones individuales en los casos de lesión cerebral severa o de una atención personalizada que se requiera. Entonces, en este tipo de situaciones, en los dos, hay el acercamiento con la mami o alguien de la familia o de los cuidadores primarios que esté muy allegado a este proceso. Y ellos son nuestras manos, ellos son nuestros ojos, nuestros oídos. Y a través de la pantalla vamos dirigiendo, vamos manejando, y nosotros en muchas ocasiones vamos haciendo esta simulación, ya sea un muñequito a la mano o lo hacemos con otro pequeño si es que lo tenemos a la mano, porque también seguimos teniendo sesiones individuales con todas las normas de sanitización necesarias y trabajamos en forma individual. Esto viene a ser importante porque al ir dirigiendo a la mamita, ella se va responsabilizando, va asumiendo y va haciendo propio el conocimiento, y entonces se da cuenta que puede aprenderlo. No determinar de manera exclusiva como si el terapeuta o el psicomotricista es el único que puede y nadie más puede tocar al bebé. Esto no es así. Los padres deben de aprender. Claro, hay cosas y técnicas que son solamente del especialista, pero habrá otras que sí puede hacer la mamá, el papá o algún miembro de la familia a través de la enseñanza, a través de la capacitación, a través de la confianza y a través del amor. Es muy importante poder plasmar todo, conjugarlo para responsabilizar esta práctica psicomotriz. Una vez que esto se va dando, vamos haciendo manejos y objetivos claros y vamos trabajando nosotros unas tarjetitas donde vamos desarrollando los objetivos y las actividades. Y ellos van haciendo su tarjetero y ellos van haciendo el manejo de estas actividades a lo largo de una sesión que dura aproximadamente 45 minutos más o menos. Pero bueno, se hace una sesión dirigida y esto se puede reproducir en casa. Sí, gracias. Bien, vamos a seguir con nuestra mesa y ahora seguimos con el maestro José Luis Nava Ramírez. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, tengo la posibilidad de ejercer diferentes roles para promover de alguna manera lo que es la importancia de la psicomotricidad en México. Afortunadamente tengo la virtud de coordinar a 53 terapeutas físicos y la posibilidad también de actuar en muchos contextos dentro de los roles que juego como coordinador y como operador clínico
de poder difundir la psicomotricidad. Hay diferentes servicios que me permiten oscilar y conjuntar equipos de trabajo muy concretos desde el área neonatal, desde el área pediátrica, con particularmente trastornos globales del desarrollo, pero al igual que trabajamos con trastornos ortopédicos y deficiencias neurológicas en adultos. El trabajo es interesante, es muy amplio. Aquí el escenario que nos permite entender y enfrentar de alguna manera es la resistencia que tienen muchas de las personas clínicas a una escucha, a un acompañamiento, a una contención que en diferentes contextos vamos a tener. Particularmente yo estoy en el día a día con la psicopatología, sobre todo con el cuidador primario, que desborda emociones, que está con la necesidad de escucha. En la parte operativa acompaño indirectamente al cuidador primario, en ese caso es la madre o el padre o la abuela, tratando de buscar posibilidades de recuperación funcional en sus pequeños con daño neurológico, en muchos de los casos. Hay otros escenarios donde el cuidador primario, que es en el área de ortogeriatría y lesiones neurológicas, que es muy rico y es muy apasionante el trabajo de la psicomotricidad, de todo lo que ya se habló con las alteraciones morfofuncionales, de las alteraciones emocionales que se van potencializando al paso del ciclo del ser humano y que se potencializan indudablemente de los 50 en adelante. He tenido también la posibilidad de ir acompañando en este diálogo tónico que también se presenta no solo en los infantes, sino en el trabajo corporal con los pacientes adultos. Entonces, son escenarios ricos. Por otro lado, me toca jugar roles de acompañamiento y formación en recursos humanos, tanto desde licenciatura como maestría, donde para mí es fascinante ejercer un rol de psicomotricista formador para otros y generar competencias prácticas, habilidades psicomotoras y clínicas cada vez más potenciales. La postura que yo tengo es ir generando competencias sólidas que permitan establecer una fusión entre elementos intrínsecos de todo lo multisistemático interno de todo el cuerpo y vincularlo con todo este quehacer psicomotor que día a día tenemos. El diálogo tónico, el tono, la postura, el movimiento, todos los procesos psicomotores, con ello el comportamiento psíquico, emocional que gobierna en el ser humano. Cada escenario que se toca, cada plataforma y cada tecnología que se tiene que implementar con esta realidad que vivimos son posibilidades, son áreas de oportunidad como psicomotricistas que podemos adaptar. Como ya se ha mencionado, pues indudablemente lo presencial es muy diferente, pero podemos migrar en algunos elementos desde el punto de vista formativo y tratar de hacer escenarios simulados para aquellos psicomotricistas que están en formación. Para aquellos que ya lo son, pues podemos tener escenarios virtuales que son de enorme apoyo y que puede complementar un tanto. Afortunadamente, como se hablaba, son periodos temporales, es una crisis que estamos enfrentando, pero la realidad en espacios hospitalarios clínicos estamos enfrentándolo desde hace mucho tiempo con los cuidados preventivos, con los protocolos necesarios para cuidar a mucha gente, ¿no? Y cuidarnos nosotros mismos. Esa es una realidad que vivimos. Instituto Nacional de Rehabilitación sigue en un cambio constante. Mucho de esta transformación radica en el trabajo del día a día y con proyecciones de crecimiento, investigación y publicación en un constante trabajo con muchos clínicos fusionados en ese trabajo intradisciplinar. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, José Luis. Fíjate que cuando estás justamente hablando de esta intervención que ahora estamos haciendo a través de los diferentes medios digitales, yo me evoco un poco a mi experiencia también, me hace recordar mucho porque, desde luego, a mí me toca atender pacientes también en condición de probable daño neurológico, pacientes prematuros que pues obviamente les apuestan una posible lesión, y en mi trabajo siempre es un trabajo personal y trabajo siempre con los papás, ¿no? Cuando veo a los papás con esa situación de dolor por no saber qué está pasando con sus hijos, no me preocupo por esa zona, ¿no? Porque el medio es el mensaje, es decir, mi intervención, como ven que tomo a su hijo, como ven que empiezo a optimizar los patrones motores base, ellos empiezan a salir de esa herida, bueno, a darse cuenta que a lo mejor es mejor salirse ya de ahí y actuar. Llegan con un dolor, con una cara, con un rostro de situación, una herida narcisista al final, ¿no? Saben que algo está pasando, pero no les han dicho bien qué está pasando. Entonces, pues yo me evoco a trabajar técnicas específicas
de la rehabilitación, pero con una contención psicomotora. Y esa parte para ellos les ha funcionado mucho, ha acompañado niños desde los primeros meses de vida, es el primer trimestre de vida. Ahora tengo unos que de 19 años y todo. O sea, en realidad tenemos mucho campo hacia donde movernos, mucha oportunidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, a mí el trabajar con el papá, la pandemia no me ha afectado. ¿Por qué? Porque sigo a distancia, a ver, ahora verlo aquí, estamos trabajando este patrón, vamos a enfocarnos ahora para acá, porque siempre el meter al otro, esto hace que haya un trabajo en equipo, exista un trabajo en equipo. Claro, estoy hablando de los niños en temprana edad, ¿no? Niños neonatos, generalmente los primeros meses de vida, que son los que hay que optimizarles todo, saben la sinaptogénesis a ese momento cómo está. Pero bueno, gracias, José Luis. Nada más era un poquito, me hiciste recordar de eso. Vamos a seguir con... Sí, me gustaría solamente terminar la idea. Ella era una reflexión muy pequeña. Cómo adaptar el material en casa y darles las alternativas a las mamitas. Y entonces voy a poner solamente un ejemplo. Todos conocemos, bueno, el uso de los cilindros, lo pues versátil que es el uso de este material. Y entonces les decimos a las mamitas, haz un rollo con una cobija, con una almohada, con una toalla, dependiendo de la característica de la actividad, busca una pelota pequeña, material que ellos puedan tener en casa que se pueda adaptar. El trabajar al ras del piso sobre algunas cobijas, una colchoneta, ahora famoso piso de foamy que se utiliza y muchas otras alternativas que los papás pueden adaptar. La intención es darle muchos recursos también de la crianza sana, de la crianza positiva, que se pueda rescatar para que ellos lo utilicen y devolverles esta práctica a ellos, esta confianza, y no hacerles sentir que solamente el especialista lo puede tocar o lo puede movilizar, sino también regalarle esta sensación y además esta capacidad supervisada de cómo trabajar con ellos, darles esta confianza y hacerlos partícipes, que puedan sentirse parte de este proceso, que es algo muy importante. Seguramente cuando eso termine, pues esta experiencia será valorada, como muchos estamos inmersos en estas experiencias donde ahora nos vertimos hacia el hogar, nos vertimos hacia la familia, nos vertimos hacia nosotros mismos, y esto también va a hacer que nos ayude a establecer vínculos o fortalecer estos vínculos entre ellos y con una mejor práctica psicomotriz, siempre con una orientación. Eso es todo. Gracias, maestro Rafael. Vamos, por favor, Nayeli, tienes el micrófono. ¿Sabes qué? Quería complementar aquí un poco. He estado leyendo los comentarios en el chat sobre la importancia de la intervención de los papás, que también Rafael, que me da mucho gusto verlo, lo está comentando. Y algo que yo veo como un beneficio es que este encierro sí ha llevado a los padres de familia a involucrarse mucho más. Es una de las cosas buenas, ¿no?, de este encierro, esta dinámica familiar que ha hecho que los papás estén más presentes en los procesos del niño, nada más como corroborando lo que están comentando en el chat. Y sí, los papás también se han acercado, los que a lo mejor delegaban en el terapeuta, ahora se acercan también a pedir contención, a pedir terapia, a pedir apoyo para hacer ellos, para que ellos puedan apoyar a sus hijos en su desarrollo. Muchas gracias, maestra Nayeli. José Luis, adelante, por favor. Una de las preguntas era, dentro de esta mesa redonda, como establecer cuál era lo más apasionante del trabajo como psicomotricista. Algo que particularmente me gusta siempre compartir y busco en cada uno de los escenarios formativos es que el trabajo corporal que se genera con cada uno de los pacientes, para mí es apasionante en el sentido de la fusión que se logra generar. En esa simbiosis relacional en el cuerpo a cuerpo que se establece y que particularmente a mí me genera una especie de pseudoautismo porque conectas, fusionas con una extensión de tu propio cuerpo. Un paciente en este periodo de pandemia con traumatismo craneoencefálico en el área de Morelos me buscó porque no encontraba profesional para atenderlo.
Entonces, justamente cuando hago la intervención ya desde elementos corporales, desde elementos psicomotores, la esposa de este paciente, uno de los elementos que rescata es algo que compartí en su momento el profesor Rafael Velázquez, que era la melodía cinética, ¿no? Entonces, en ese diálogo corporal que se establece, el trabajar con los pacientes, que para mí es una delicia cuando se logra fusionar y las resistencias quedan de lado, el trabajar con ese dinamismo, con esa ritmicidad corporal, enriquece enormemente una posibilidad de apoyo y transformación desde el núcleo familiar y de manera particular al paciente, que como comentabas, Nicolás, inicia con un gesto y cuando terminamos, cuando hacemos el abordaje posterior a ello, termina con una regulación corporal, postural, tónica, rítmica, que genera un ambiente de armonía incomparable. Pues son parte de las experiencias que yo he tenido con muchos pacientes y que me gustaría pues seguir promoviendo y contagiando en los escenarios formativos. Qué interesante aportación, José Luis. También estaba pensando un poco, desde luego hay un libro de Walter Cannon que habla de la sabiduría del cuerpo. Es decir, cuando no llegas a procesos corticales, si lo vemos desde el punto de vista neurológico, cómo ese cuerpo mismo sabe que el otro cuerpo le está funcionando en su recuperación. El otro cuerpo psicomotoramente inviste al que está lastimado, al que está lesionado, y empiezan a generarse ahí unos ritmos, unos biorritmos en donde se vincula, se fomenta el vínculo y empieza a resurgir esa condición que se ha perdido. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más está? Juan, profesor Juan. Quiero destacar la necesidad de pensar la psicomotricidad desde la diversidad de posicionamientos teóricos y de posicionamientos a través de la práctica. Pero si hay algo que es importante es que la psicomotricidad solo avanza en espacios universitarios y cuando existe la posibilidad de investigación. Sin investigación no podemos avanzar. Nos quedamos en cosas autorreferenciales, nos quedamos en un momento que la psicomotricidad ya tiene que superar. Si bien todos trabajamos a distintos ritmos, en distintos contextos, con distintas realidades, hay formaciones de grado, hay formaciones de posgrado, hay distintas realidades nacionales en el reconocimiento de la profesión, hay distintas realidades nacionales en la inserción laboral y el campo profesional de los psicomotricistas, el reconocimiento oficial, los puestos de trabajo, pero solo vamos a poder avanzar si logramos crear evidencia y si realizamos investigaciones multicéntricas, investigaciones que impliquen distintos centros universitarios y que permitan la validación a través de evidencia de nuestras prácticas. Es muy importante, eso está ocurriendo con mucha fuerza en Alemania, eso está ocurriendo con mucha fuerza en Francia y está ocurriendo con mucha fuerza en Dinamarca. Y me gusta poner estos tres países porque tienen una enorme historia en psicomotricidad, pero con desarrollos que les son propios y son muy diferentes. Nosotros somos tributarios de la psicomotricidad francesa y de la psicomotricidad en España, que está muy vinculada a la francesa, y conocemos poco de la psicomotricidad de Alemania y de la psicomotricidad de Dinamarca. Sin embargo, estos tres países, que además se reúnen a través del Foro Europeo de Psicomotricidad con otros, como por ejemplo Portugal, y está muy bueno plantear también el trabajo que se está haciendo en Portugal, están abocados a arrojar evidencia sobre el trabajo de psicomotricidad. ¿Y esto cómo se hace? Con la investigación sobre eficacia y eficiencia de los tratamientos, sobre mediciones de impacto de tratamientos y abordajes educativos y de investigaciones multicéntricas. No quiero decir más nada que eso, me parece que es importante recalcar la necesidad de que los psicomotricistas investiguemos, de que existan doctorados específicos de psicomotricidad. Los psicomotricistas que hacemos doctorados hemos tenido que hacer un recorrido por otros espacios, no hay doctorados de psicomotricidad, hay doctores que han investigado en psicomotricidad, pero
y no son demasiadas las tesis de doctorados centradas en la psicomotricidad. Entonces, me parece que ahí tenemos un campo de desarrollo enorme y hay que poner fuerza en esas áreas. Gracias. Muchas gracias, profesor Juan Mila. Sí, desde luego la investigación es contundente para poder tener la evidencia de nuestros resultados en el quehacer de cada día. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Adelante, profesor Rafael. Sí, a mí me gustaría solamente cerrar la intervención con comentar que cada uno de los psicomotricistas que hoy nos encontramos en la práctica y los que se encuentran en la formación, deberíamos de vernos y sentirnos como un móvil, un motivo grande para hacer esto que se expanda, porque es solamente hasta a través de la práctica y la demostración de la misma, la evidencia y los resultados, donde podemos plasmar el campo de la psicomotricidad, donde antes no lo hacía nadie, o donde lo hacían muchos, o donde no lo hacía alguien de manera específica. Hoy hay un nuevo personaje, una nueva identidad que es el psicomotricista. Y bueno, pues ahí está las pautas, lo que comentaba estimado Juan, todo esto es muy importantísimo. Hay que escribir, hay que plasmar las experiencias, porque si no, pues esto se va, se pierde, y hay que dejar una señal y una muestra de esto que se está haciendo y que no es fácil y que es a lo largo del tiempo y de los años. Yo creo que ya hay materia, por lo menos en nuestro país, para escribir, para hacer estas memorias y para dejar las muestras del trabajo del psicomotricista. Gracias. Gracias, profesor Rafael Velázquez. Bueno, estamos concluyendo nuestra mesa. Pues a todos, muchas felicidades.